a En la Hora con Gregory. Gracias por estar con nosotros. Recibo con gran satisfacción a don Pedro Vergés. Don Pedro Vergés, catedrático, diplomático, escritor, sobre todo para mí intelectual, una persona muy ilustrada, muy capaz, que me agrada que haya aceptado estar con nosotros en este conversatorio hoy día en la Hora con Gregory. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Gregory, por la invitación. Muy complacido de estar aquí. Mire, al inicio yo mencionar facetas suyas que usted durante toda su vida pública, profesional ha desarrollado. Me da la inquietud de cuando estuviéramos conversando, preguntarle, ¿usted se identifica o se siente más cómodo en cuál rol, el rol de dar cátedras en una universidad, que hace mucho ya no lo hace, de representarnos como dominicanos en playas extranjeras, siendo embajador, su rol innato de escritor? ¿Cómo se siente, cómo se identifica más a plenitud pública profesional Pedro Vergés? No, yo soy un escritor. Yo soy un escritor que intenta hacerlo bien. Eso es lo que, digamos, más que profesionalmente, esencialmente soy. Luego lo demás, pues, son cosas que uno hace. Porque naturalmente algo tiene que hacer uno en, digamos, en intercambio con lo social. Pero en lo personal, si he de definirme por algo, es por la literatura, por mi ejercicio de la literatura, con todo lo que conlleva. Usted ha escrito libros, usted tiene novelas, usted practica un género de escritura para llevarlo a los libros, para que se quede en los periódicos, quizás algunos temas para consumo suyo, para grupos literarios a los que usted pertenece. Esa producción, ¿dónde se ha diseminado y cuál es su enfoque cuando produce algo? No, yo no escribo para ningún grupo ni para ningún público. Yo escribo para la lengua. Intento alcanzar ese tono, digamos, de calidad razonable que exige el ejercicio de la literatura y el uso de la lengua. De manera que yo no pienso en nadie en específico a la hora de escribir, sino que me concentro en dominar la materia con que lo hago, que es la lengua. Entonces, el planteamiento, yo sé que hay quienes escriben en función de un determinado objetivo que no es la literatura, aunque hagan literatura. Escriben novelas para vender, para tener mucho público, para convertirse en un bestseller. Bueno, hay gente que lo hace así y de hecho podríamos citar muchísimos nombres, sobre todo donde hay grandes mercados. Pero ese no es mi caso. Yo soy un... La escritura es un mercado. Claro que sí. Y en algunos países un mercado que produce o que puede producirle al que la practica grandes dividendos. Por supuesto, hay escritores que han logrado en esos grandes mercados vivir de un tipo de literatura que a mí no me interesa, o que me interesa poco. Pero usted... Hay algunos que logran, como es natural, haciendo excelente literatura, conquistar un mercado. Y de eso podemos poner algunos nombres, pero son muy escasos. Normalmente la literatura sigue siendo un ejercicio de minorías. ¿Y cómo yo accedo a su producción, a su literatura, fuera de los libros que usted, bueno, recientemente, y hablaremos más adelante, sí, en 2024, sí, al caer el año, usted puso una obra
Un libro de nueva. cuentos, sí. Sí, sí. Sí. Ya lo tocaremos esa parte, pero ¿cómo yo llego a lo que usted hace? Bueno, yo he publicado pocos libros, 5 o 6. Por suerte con una cierta buena acogida. Y aquí, en el único sitio donde venden libros todavía, y en Amazon también están, pero que el problema, en cierta ocasión, yo escribí un artículo diciendo que la literatura dominicana no existe, pero yo no me refería, y en el artículo está, ¿verdad?, que así, tal como lo voy a decir, no me refería a la literatura como ejercicio individual, sino a la literatura como estructura social. Porque la literatura es, además de los escritos, también una categoría social, como lo es la política, o como lo es la salud, o como es, etcétera. Y esa categoría no existe aquí, porque aquí no hay agentes literarios, no hay editores, no hay publicistas, no hay distribuidores, no hay revistas, que son las que, junto con el escritor y los textos, conforman una estructura que desde el punto de vista social podemos denominar literatura. De manera que esa división, que parece técnica, pero que es absolutamente necesaria para que se entienda el fenómeno, nosotros no podemos establecerla porque no contamos con la estructura para que eso se pueda establecer en nuestra sociedad. ¿Hay países similares al nuestro Sí, muchos. que sí la tienen, esa estructura? ¿O tiene que ser un país grande que pueda llenar esos requisitos? Normalmente hay que hacer un matiz ahí. Independientemente de que haya países como el nuestro que sí la tengan o no, sí hay países como el nuestro que de alguna manera han logrado insertarse en las estructuras de otros países que sí la tienen. Eso no lo hemos hecho nosotros todavía. A lo largo del siglo XX ha habido tres grandes centros de difusión y de organización de esa estructura, que son Madrid, México y Buenos Aires. Han sido los tres grandes centros que ha habido en español a lo largo del siglo XX. Primero Madrid, luego con la Guerra Civil Española eso pasa a México, y primero a Buenos Aires, luego a México o paralelamente. Y luego ya quedan los tres como tres grandes focos de distribución de la literatura y de organización de ese corpus. Madrid, Buenos Aires y México. Todavía hoy se puede decir que esos son los tres grandes centros. Luego hay otros, pero muy por debajo de esos tres. Entonces, normalmente lo que hacen los países que no tienen ni capacidad ni organización para proclamarse dueños de centros similares, lo que hacen es, o procuran hacer, es insertarse en esas estructuras ya conformadas. Nosotros no lo hemos hecho. Ni eso. Ni eso, no. O sea, nosotros tenemos y hemos tenido buenos escritores que podían haber estado, digamos, en la ronda latinoamericana de los autores conocidos, y salvo algún caso, como se me ocurre ahora Manuel del Cabral, o algún caso como se me ocurre ahora Juan Bosch, de una manera siempre limitada, han podido insertarse. Pero la literatura dominicana, que cuenta con escritores de gran valía, no son muchos, pero los hay, ¿verdad? Sacándole su comida aparte a Pedro Enrique Sureña, por supuesto, que fue uno de los grandes gerifaltes de esa literatura. Salvo esos casos, no hemos podido insertarnos. ¿Por qué? Bueno, eso merecería un estudio aparte. Ese por qué yo pensé que iba a tener la oportunidad de preguntarlo, pero qué bueno que usted lo menciona, porque
Cuando le hacía la pregunta, inicialmente, era como dándole la vuelta para caer. Oiga, y nosotros que tenemos tantos nombres, que usted ha mencionado algunos, es que porque somos chiquitos geográficamente no podemos, es que no se puede, No, porque sí da podemos. como un poquito de vergüenza eso que usted nos identifica que no somos ni estamos, ni que nos hemos insertado. Entonces, ¿por No, qué? sí que podemos. Bueno, pero no hay gente que incluso lo ha intentado. Hay gente que incluso lo ha intentado. Aquí hubo una época, en los años 70, 80, en que empezó a crecer una industria literaria. Hubo 2 o 3 editoriales que asomaron y que parecían que iban a tener empuje suficiente, pero ya en los años 90 eso empezó a desaparecer. ¿Y cómo se logra? ¿Tiene que ser, ahora que usted lo menciona, por vía de editoriales o por personalidades en su No, justa dimensión, es un, como el caso suyo, el nombre rimbombante de Pedro Enrique Sureña? ¿Cómo eso se logra? Porque es una sorpresa y hasta una información quizás lo que usted ha dado, su artículo lo antecedía, era previsorio saberlo. República Dominicana no tiene literatura, no cuenta. hay que aclararlo en el sentido en que lo estoy diciendo, porque hubo quien interpretó incorrectamente esa frase, ¿verdad? Y lo vio como una provocación, y no es así. Eso es un señalamiento. Es un señalamiento de una realidad. Lo que usted menciona, la estructura. Y Claro, eso, es decir, es la parte, digamos, si ahora el marxismo estuviera de moda, se podría decir la parte superestructural de la literatura. Pero es la literatura en cuanto conformación de una dimensión específica de la sociedad que no solamente, que va más allá de los textos y de los libros. Pero usted dice que se puede lograr. Claro que se puede lograr. Lo que pasa es que es un trabajo de muchos años, de persistencia. Por ejemplo, la distribución del libro. Eso es uno de los grandes problemas de aquí. El libro no se distribuye porque los que se ocupan del libro creen que, o no creen, no, simplemente sienten que esa es una actividad que les corresponde a otros. Tienen razón, en cierta medida, porque el distribuidor es uno de los estamentos al que el libro tiene que recurrir para poder llegar al público. Y aquí es muy difícil realmente hacer una buena distribución de los libros que sea constante y acertada. Y eso no se hace aquí. Aquí normalmente las ediciones son ediciones de autor. Una vez que tiene el autor los libros, procura distribuirlos de una manera rudimentaria, pero llega un momento en que esa escasez de lectores a los que él puede llegar directamente se agota de inmediato. Y entonces el autor se queda con los libros y no sabe dónde meterlos. Esa es la tragedia del escritor dominicano. ¿Qué ocurre? Ahí está haciendo falta, la literatura ahí está pidiendo a gritos un distribuidor, pero nadie se pone en serio a distribuir el libro dominicano. Y ese distribuidor es para que cruce la frontera Para geográfica. todo, no, y internamente también. Internamente también. Internamente también. Ahora yo estoy intentando orientar a una persona en el sentido de que estructure una distribuidora de libros que primero conquiste el mercado nacional y luego, con el gran mercado que produce la emigración con respecto al libro dominicano, luego
acceda a ese mercado. Pero ese es un trabajo que al principio da mucho trabajo, mucho. ¿Y con qué temas, doctor Vergés, conquistaríamos al dominicano que está afuera a que adquiera un libro? Porque nosotros no tenemos cultura de comprar libros. Bueno, pero Usted se sonríe, pero... Sí, pero bueno, la cultura de comprar libros primero yo no le llamaría cultura a comprar libros, yo no usaría esa palabra, pero bueno, digamos que la tradición o la actividad de comprar libros es como cualquier otra, como alfabetizarse o como aprender historia. Bueno, hay alguien que te la enseña y forma parte de un proceso complejo que poco a poco se va, digamos, desarrollando en el tiempo sobre la base de que los que saben enseñen a los que no saben para que se forme una tradición en ese sentido. O sea que ese no es el problema. Aparte de que el lector que no hay lectores que no acuden a los sitios donde se, digamos, distribuye la lectura, vamos a decirlo así de una manera muy técnica. Bueno, ¿qué tiene que hacer la lectura? Acudir donde está el lector. ¿Cómo se acude al lector? A través de la distribución. Yo tengo una amiga a la que yo le decía, conversábamos de libros, y yo le decía, el libro hay que llevarlo a Dajabón, y hay que llevarlo a la frontera, y hay que llevarlo al sur. Y entonces ella me decía, ay Pedro, pero es que ahí no lee nadie. Y yo le decía, ¿y tú cómo lo sabes? ¿O tú quieres que ellos cojan una guagua en Dajabón y vengan a la capital a comprar un libro? No es el libro el que tiene que ir a Dajabón. Es el libro el que tiene que ir a Elías Piña. Y cuando tú lo lleves allí el libro, y en un tiempo razonable no se te venda un solo libro, entonces tú puedes afirmar que no hay lectores en Elías Piña. Entonces esa estructura para armarla, y le damos tiempo a este tema hasta que usted decida, ¿o yo? Pero es interesante. Este es un tema no de mucha complejidad, digamos, conceptual, pero sin duda alguna interesante. Claro, y hay pocas oportunidades, por razones que no menciono, de poder hablar sobre el tema, pero esa estructura, usted mencionó el editor, ¿empieza por el editor o por el distribuidor? No. Primero tenemos la obra, luego tenemos el editor, luego tenemos el distribuidor, luego tenemos el vendedor. Es decir, editorial, distribuidora, librería. ¿Por qué no se arma? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, ¿cuál es su criterio sobre eso? Bueno, yo creo que ahí influye mucho la tradicional desidia dominicana, que es muy lamentable pero cierta. Influye mucho también quizás la poca fe en la existencia de una masa lectora. Se da por un hecho, yo mismo lo digo muchas veces, aunque luego internamente me corrija. Aquí no se lee. Es verdad que no se lee en el sentido de que se lee poco, pero ¿cuánto no se lee? Eso no lo sabemos hasta que no pongamos en relación lo que se tiene que leer con el que se supone que lee. Ya. Y eso se hace mediante un mecanismo que no es espontáneo, sino mediante un mecanismo que es necesariamente comercial. Exactamente. Mediante una o sea, el tipo de producto que voy a leer. Mediante una estructura, ¿verdad? Una estructura, una difusión de lo que se presenta al público, una información de lo que conviene que el público lea o no lea si no le da la gana, pero todo eso implica, lógicamente, un trabajo que en principio es arduo y al que hay que dedicarle mucho tiempo, pero que luego, por mi experiencia de vida, puede producir muy buenos beneficios.
es un, digamos, un comercio con el que no te vas a hacer millonario, aunque hay naturalmente grandes empresas editoras que sí lo han conseguido. Pero en principio no es es un comercio cultural, por decirlo así. Pero entonces eso implicaría que ustedes, y me refiero a los escritores, con una E mayúscula, a los escritores, ustedes tendrían que hacerlo entonces por encargo o a propósito. No, nos estamos metiendo en un terreno que nos puede coger todo el programa y más. Ajá. No, no, vamos a ver, el escritor hace su obra, ¿verdad? Y luego pretende o aspira a que esa obra se lea, para lo cual inmediatamente concrete esa pretensión imprimiendo un libro, esa obra pasa a un mecanismo comercial. El libro es un objeto comercial como otro cualquiera. Independientemente de que sea la Divina Comedia o Yo comí con papá ayer, ¿verdad? Es exactamente igual. Es un objeto comercial que hay que promover como se promueve todo lo demás para que se venda. Entonces, eso aquí no que no existe, sino que es tan precario que siempre va en detrimento de quien ha escrito el libro. Le hago una pregunta, no sé si voy a desperdiciar esta pregunta. ¿Y el Estado puede hacer algo? No, no, es que cuando se habla de literatura no hay que estar pensando en el Estado. La conexión del Estado con la literatura siempre ha sido, aparte de mínima, yo diría que muy ventajista, ¿Ventajista? muy utilitaria, Oh. en el sentido de que cuando el Estado invierte un dinero o pone a unos funcionarios a hacer el esfuerzo de que difundan el libro, lo hace en función de una política que no necesariamente tiene que ver con lo que se está difundiendo. Se oye complicado. Se oye complicado. Es que es complicado. La relación de la creación artística, para ampliar el concepto, cuando se pone en relación con el Estado, tiene que tener en cuenta que hay un sentido utilitario por parte del Estado en la utilización de la creación artística y de la difusión de la creación artística en beneficio de una política que no necesariamente tiene que ver con lo que se crea. ¿Queda más claro así? Sí, sí. Por eso el que crea no debe estar pensando en función del Estado. Ya. No, no, no. Una de las cosas que convendría que la cultura dominicana, el ámbito cultural dominicano, dejara de hacer es estar estableciendo permanentemente una dependencia entre lo que hace y el que gobierna. Y dentro de las funciones, y lamento que sea a usted que yo le haga esta pregunta, dentro de las funciones que tiene el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, está el que asuma esa producción de ustedes los escritores y la propague. Es obligatorio, debe ser, pudiera ser una vía. Bueno, esa es sí, es una vía en todas partes del mundo, hasta donde yo sé. Hay siempre una preocupación del Estado por la difusión de lo que son los valores de un país. Eso es digamos, casi un principio. Pero
ya que me hablas del Ministerio de Cultura nuestro en ese sentido, el problema del Ministerio de Cultura no es ese. El problema del Ministerio de Cultura es económico. El mundo cultural dominicano estará quejándose, siempre se quejará y es bueno que se queje, pero estará quejándose como se queja permanentemente de los diferentes ministerios de cultura, hasta tanto el Ministerio de Cultura no tenga un presupuesto que le permita llevar a cabo las políticas que se proponen y que nunca se llevan a cabo. De manera que es un problema de carácter presupuestal o presupuestario, el problema del Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura es un ministerio nacional, no como otros ministerios menores que tienen un alcance más restringido. Todos los ministerios son nacionales en principio, pero hay ministerios pequeños, que no vamos a mencionar, que tienen un alcance muy restringido. El Ministerio de Cultura no. El Ministerio de Cultura es uno de los pocos ministerios que tienen un alcance realmente nacional. Es como si fuera el Ministerio de Salud. Exactamente, porque el Ministerio de Cultura tiene bajo su cuidado y protección 1000 cosas en todas las provincias. Cuando no es un patrimonio material, es un patrimonio de los llamados intangibles. Todo eso que cae dentro del Ministerio de Cultura, que va, por decirte un caso, desde la Isabela hasta la Casa de Ponce de León, hace que el Ministerio de Cultura tenga una dimensión tremenda, para lo cual necesita un presupuesto que nunca le dan. Yo espero que esto se escuche donde una sola persona, y en 4 años donde otra persona, y en 4 años más donde otra persona, porque los presupuestos de los ministerios dependen básicamente del Poder Ejecutivo. Venimos en breve con el escritor Pedro Vergés, a quien agradezco nueva vez que esté acá hoy día en La Hora con Gregory. En breve volvemos. A la Hora con Gregory. Continuamos conversando con don Pedro Vergés. Mire, al final del segmento anterior, usted mencionó, cuando se refería al Ministerio de Cultura, un aspecto que a mí me llamó la atención, un poco me sorprendió cuando hablaba de la amplitud que tiene el Ministerio de Cultura, que no solamente aquí, que tiene un Ministerio de Cultura. Le digo que me llamó la atención porque quizás particularmente o colectivamente, no sé si se llegue a tanto, pero el Ministerio de Cultura tradicionalmente es como un ministerio puesto al lado. Por eso le hice la pregunta a acotación de si fuese esa magnitud como el Ministerio de Salud. Usted inmediatamente dijo que sí. Y entonces digo, wow, me sorprendió. Entonces, ¿por qué? Le pregunto a usted, ¿se tiene en nuestros distintos gobiernos, en nuestra sociedad, esa existencia del Ministerio de Cultura? Otro ministerio, es otro ministerio. ¿Por qué, usted, a su opinión? Bueno, primero una observación necesaria. Cuando yo digo de alcance nacional y digo como el Ministerio de Salud, no quiero decir de ninguna manera que sean equiparables en términos
de prestación de servicios a la comunidad. Por supuesto, no. sí. Quiero que se entienda que pienso que se entiende, de alcance nacional, en el sentido de que en todas las provincias, en unas más que en otras, el Ministerio de Cultura tiene responsabilidades directas. Sí, pienso que todo el mundo lo entendió. Okay, sí, pienso que sí. Bien. Entonces, dicho eso, yo aprovecho para lo siguiente. Existe una relación entre el sector político y el sector cultural manifiesta y directa, cuyo puente de comunicación es la política. Es decir, el sector cultural se comunica con el sector político a través de un puente que es el puente político. Cada 4 años, el sector cultural se agrupa con uno de las facciones en pugna para procurar que esa facción en pugna, que elegida por X sector, llegue al poder. Yo siempre he dicho que eso es un error. Pero no lo he dicho ahora que no estoy en el ministerio, ni cuando estaba en el ministerio. Antes, en plena campaña, la gente aficionada a los videos los puede buscar. Yo siempre sostuve la idea de que el sector cultural, para la defensa de una adecuada política cultural en el país, tiene que conformar un bloque que pueda dialogar de tú a tú con el sector político. Eso, no, primera vez que escucho ese enfoque. ¿Y cómo es posible? Eso lo he hecho. ¿Cómo es posible? Ese enfoque llevo yo haciéndolo muchos años. Pero una de las... Pero no es replicado, parece ser. No, porque eso implica un esfuerzo. Eso implica un esfuerzo en el que hay que renunciar a muchas otras cosas. Pero digamos, a mi modo de ver, el paso apropiado del sector cultural es organizarse para poder dialogar en torno al desarrollo cultural del país con el sector político de tú a tú. Nosotros, en el año 12, en la campaña del 12, nosotros apoyábamos al señor presidente Danilo Medina, al candidato entonces. Nosotros reunimos en un hotel, contados uno a uno, 5.500 activistas para entregarle, como lo hicimos al licenciado Medina, un folder con las propuestas de lo que llamábamos la Alianza Cultural. De manera que probablemente, según nuestros cálculos, nosotros le proporcionamos a esa candidatura fácilmente entre 15 y 20.000 votos. ¿Qué partido pequeño puede decir lo mismo? ¿Cuál es el fallo? El fallo es que ese sector cultural, a la hora de plantear las cuestiones que atañen al desarrollo de la cultura nacional, a la infraestructura de la cultura nacional, no dialoga de tú a tú con el sector político. ¿Qué lo impide? ¿Por qué no se logra? No se logra porque el sector cultural no se propone hacerlo. Entonces, ustedes son los responsables de que Pero eso no claro suceda. que sí, el sector cultural es responsable de eso, por supuesto, claro que sí. ¿Y qué mora ahí? Egos.
No, no, porque el sector o vasos de comunicación. No, el sector cultural reproduce en su sector la misma forma de confrontación que se produce en el sector político. Distintos, muy distintos. Sí, entonces el sector cultural, a mi modo de ver, es como lo veo yo, el sector cultural debiera superar esa situación interna, organizarse como tal y poder dialogar con el sector político sobre la base de un planteamiento unitario que permita que, independientemente de quién gane las elecciones, las cosas que se negociaron puedan cumplirse. ¿En qué reside? Y quizás sea un cambio un poco brusco, pero derivado de ahí, de lo que es tener una buena cultura como sociedad. ¿En qué reside, profesor Vergés, que si yo salgo con un micrófono a hacer un sondeo sobre la situación de salud económica, deportiva, cultural de República Dominicana y me voy a un parque, hago una entrevista a 5 o 6 personas y un periodista, un comunicador hace lo propio en Colombia, luego en Argentina, luego en España? Cuando comparo esos sondeos, me doy cuenta que los entrevistados dominicanos tienen un contenido en cantidad de uso de un léxico muy reducido, un desarrollo, una conceptualización un poquito no, o sea, no amplia. Sin embargo, oigo una niña española, un niño español, un niño colombiano, desplegando criterios sobre el tema que esté hablando, no importa de lo que sea, de juguetes, de los padres, de la familia. ¿Por qué nosotros somos tan limitados cuando hablamos como sociedad? Bueno, ese es un problema educacional. Educacional. Sí, sin duda. El tema es educacional inicialmente. Sí, claro que sí, no cabe duda de eso. Nosotros somos el país más antiguo en el uso del español en América. Deberíamos tener mucha ventaja entonces. Sí, pero si hay cosas que los historiadores pasan por alto o dan por conocidas. Y a principios del siglo XIX, la República Dominicana lo que tenía eran 250.000 habitantes, que es lo que hay en cualquier barrio grande de Santo Domingo. Esa pequeña población era una población de analfabetos. Y esa realidad no la oculta ninguna hipertrofia histórica que queramos hacer. Y esa masa de analfabetos que era la sociedad dominicana a principios del siglo XIX es la que va aumentando el nivel demográfico dominicano hasta bien entrado el 20, donde todavía el 90% de la población era analfabeta. En mi infancia, los analfabetos que yo conocía y que yo recuerdo eran incontables. Y eso naturalmente genera y ha generado un empobrecimiento y un enquistamiento y una conservación de cosas del español que en otros sitios han desaparecido, porque hay de todo. Y esa pobreza que efectivamente, y confusiones léxicas y mal uso de verbos, etcétera, se debe justamente a eso, a una falta sostenida de
de educación, a una ausencia de escuela. Ahora, según he leído, los últimos datos que he leído, ya casi entre el 85 y el 90% de la población dominicana sabe leer y escribir. Pero en el año 50, por ejemplo, eso no era así. La población analfabeta era una cosa abrumadora. No es un fenómeno dominicano solamente, no es un fenómeno dominicano. En países europeos el analfabetismo era también muy alto. Pero sin duda a nosotros eso nos ha golpeado mucho, esa ausencia de escuela. Y yo confío en que podamos superar esa traba, porque yo creo que es superable. Yo pienso que nos Sí, falta... si hay un empeño educativo en ese sentido, y hay como lo hay, porque lo primero tenemos que alcanzarlo, pero lo segundo existe, de la macrodifusión de todo. Ya. Entonces eso puede, sin duda alguna, reducir con el tiempo, y adiestrando adecuadamente a los dominicanitos de ahora, eso puede reducirse con el tiempo perfectamente. Ese es un problema, es uno de los pocos problemas solucionables que yo ¿Y encuentro que tenemos. qué usted ve? ¿Que va camino a solucionarse? ¿Usted ve eso o no? Yo soy un observador permanente de la lengua, porque es una obsesión que tengo. Y yo me doy cuenta de que, porque es claro, el problema es complejo, yo me doy cuenta de que muchas veces, sobre todo en las entrevistas que se hacen en los barrios pobres, hay gente de esos barrios pobres que hablan estructuralmente mejor español que algunos políticos que van a la televisión. Se lo creo. Sí. Se lo creo. Sí. Entonces es muy confuso y difícil de atrapar. Difícil de atrapar. Pero evidentemente esa situación es perfectamente solucionable. Menéndez Pidal, quien no lo sepa, es una de las grandes figuras de la filología español y mundial, señalaba, no me preguntes dónde, porque lo leí hace décadas, pero el dato es cierto, señalaba que una de las diferencias esenciales entre el español de Castilla y el español americano era la diferencia que había entre el lenguaje culto y el popular. En España el lenguaje culto y popular está más cerca uno de otro que en América. En América está más distante, en base a lo que se llama la norma castellana o la norma sevillana, que es la que nosotros heredamos, la norma sevillana, ¿verdad? Entonces, eso es verdad. Claro, él lo decía con respecto al español peninsular, pero el español peninsular no es único. Eso se puede aplicar solamente en la parte norte de la península. En la parte sur, donde predomina la norma sevillana, entonces le ocurría y sigue ocurriendo lo que nos ocurre a nosotros. Eso desde el punto de vista de lo que es la pronunciación o el léxico, no desde el punto de vista de la estructura, porque desde el punto de vista de la estructura, el español que hablamos nosotros aquí es idéntico que el que se habla en Valladolid. O sea, no es un problema de la estructura del idioma. La unidad del idioma está fundamentada en la estructura, que es única. Lo mismo da que sea Salamanca que sea el sur de Chile, la estructura es igual, con algunas diferencias que no tienen ninguna importancia.
es desde el punto de vista del uso del léxico, ¿verdad? Del uso del el paradigma verbal y ese tipo de cosas donde puede haber esa diferencia. Y en el caso nuestro, ¿verdad? En el uso fluido de la estructura. Ahí es donde uno ve la gran diferencia cuando vemos el español hablado por nuestras clases bajas, vamos a decir así, poco educadas, porque es un problema efectivamente de conocimiento del uso correcto de la estructura de la lengua. Y eso se puede corregir perfectamente con la educación. Ya. Entonces, por eso yo insisto en lo siguiente. Cuando aquí se habla de educación, yo me conformaría con que se hiciera hincapié con toda la fuerza posible en la enseñanza del idioma y de las matemáticas. Y de las matemáticas. Sí, 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 en esas dos áreas. La una, porque nos lleva más directamente a lo científico, y la otra, porque nos lleva más directamente a lo cultural. Esas son, a mi modo de ver, esos deben ser los dos pilares indestructibles de la educación dominicana. Bien, mire, a otro tema paso. Hay un libro que se llama Cuentos de Intensidad Variable. Lo escribió usted. Sí. ¿En qué consiste? No, esos son 17 cuentos que tienen ese nombre precisamente por eso, porque son de intensidad variable, como los vientos atmosféricos. Es un esfuerzo por precisamente darle al español dominicano una entidad literaria de peso, independientemente de lo que haya logrado o no. O sea, es un intento de. Y luego también un poco para desentrañar y poner y describir la psicología del pueblo dominicano a través de una serie de situaciones, en algunos casos situaciones límites, con las que convivimos cada día, pero que llevadas al terreno de lo literario exigen un trabajo de carácter lingüístico y de percepción psicológica muy intenso. Algunos son cuentos realmente dramáticos, otros no lo son tanto, y entonces yo intento aligerar ese dramatismo y el tono trágico de algunos también, introduciendo un elemento irónico y humorístico cuando viene al caso. ¿Hay cuentos de esos que pudieron haber sido tomados de la vida real? Todos. ¿Todos? Todos. Ah, muy bien. No, ¿Y desde qué aspectos a qué aspectos van? A mí me interesa el realismo. Ajá. En la literatura. No me interesa la fantasía. Yo no soy amigo de la literatura fantástica, no soy amigo de eso. No hay nada más misterioso que la realidad. Encierra mucho esa expresión. Sí, entonces yo soy realista, 100%. Y por lo tanto todos los cuentos del libro tocan aspectos de la realidad dominicana, que es una realidad bachata aparte, muy intensa. Mire, ¿cómo mira usted en sentido general, en lo que sienta, en lo que le preocupe, en lo que le motive? Porque usted ha tenido la línea fina divisoria de la actividad política, del mundo político, diplomático, escritor, la cátedra donde está reflejada la sociedad, los hogares dominicanos.
¿Cómo usted mira a su país, República Dominicana, hoy? Esa pregunta no es difícil de responder, pero sí difícil de abreviar. Es una pregunta, me refiero a la respuesta, es una pregunta muy compleja. Nosotros, cuando uno cumple ya la edad que yo tengo, no puede evitar, a la hora de dar una respuesta a una pregunta como esa, no puede evitar la comparación interior. Los que tenemos esta edad nacimos en un país que tiene poco que ver con el actual. Era un país rural, y lo digo porque ahí están las estadísticas, pero además no solamente es rural porque era el 85 o el 90% rural, sino porque el 15 o el 10 que quedaba tenía tantos rasgos de la ruralidad, ¿verdad?, que ese 85 o 90 probablemente fuera mayor. Lo era también porque había un modo de vida muy distinto, unos conceptos también distintos, que no tienen la más mínima importancia para la sociedad actual. Nosotros vivimos en una sociedad muy compleja, una sociedad que ya no es de ninguna manera una sociedad unificada, porque la emigración nos partió en dos. La emigración. La emigración nos partió en dos. Sí, no, la emigración. Sí. Y eso hace que haya habido, como consecuencia de la emigración, una reducción del concepto de lo nacional, una reconsideración de lo nacional. Dato muy importante. Vivimos en una realidad que es al mismo tiempo que tangible, confusa, porque sobre todo los sectores medios del país muestran cotidianamente su asombro por un hecho real, y es que la infraestructura del país, el proceso de modernización del país es innegable, y eso produce una sensación de hasta de orgullo, que es muy legítimo. Pero eso tiene el problema de que nos hace olvidar, también en gran medida, el tajo que en lo nacional ha producido la emigración y los grandes sectores de la población que no participan de esa modernización. Cuando usted recorre el centro de Santo Domingo y puede recordar el sitio que era Santo Domingo, en eso donde hoy todos son edificios, se sorprende mucho, sin duda alguna. Pero en cuanto usted sale de ahí, se encuentra con el país que usted no vive. Ya. Y entonces eso produce en la psicología nacional un cruce de sensaciones con respecto a sí misma que está en la base de la actitud actual del dominicano,
que es una persona que muchas veces quiere ser de aquí y otras veces quiere ser de otro sitio. Y todo al mismo tiempo. Yo creo que estamos en un proceso de confusión emocional con respecto a lo nuestro. Hemos empezado a concebir el país de otra manera. Hemos pasado de ser un país absolutamente seguro de ser independiente, de ser soberano, de ser único, a un país que duda de esa unicidad, de esa soberanía y de esa independencia al margen de los discursos. Y yo creo que hay que proponerse rescatar muchas cosas. Ahí, volviendo al ministerio, hay una gran tarea en la que el ministerio podría contribuir si nuestros políticos se dieran cuenta de lo que se juegan. Pero bueno, estas son consideraciones de alguien que piensa mucho en lo suyo y en cómo expresar lo que es sin ningún otro interés que dar en el clavo en la definición de eso. Esa respuesta, ¿qué es la respuesta de lo que usted siente, de lo que usted percibe de cómo anda República Dominicana? Pues es interesante, no solo para haber encontrado una respuesta en sí, sino empezar a desarrollar esos puntos que usted planteó en esa mención de cómo mira República Dominicana. A partir de eso que usted mencionó, uno puede pensar y desarrollar esos aspectos. Claro, porque naturalmente esa pregunta tuya nos lleva a muchas consideraciones de carácter político, en fin, de carácter, digamos, puntual, de carácter puntual acerca de lo que está ocurriendo pero eso no... aporta. Debemos parar acá por razones de tiempo, pero lo que usted ha dicho pues aporta mucho y nos manda a pensar, y a reflexionar también. Claro. Yo agradezco, don Pedro Vergés, que usted haya estado acá en este momento de La Hora con Gregory. Interesante haberle escuchado. Quería conocer aspectos del hombre literario que lo llevó a eso, pero quizás en otro momento podría ser. ¿Cómo no? Bien, Pedro Vergés ha estado con nosotros hoy día. Hasta la próxima.